Muy buenas queridas víctimas del Imperio, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un vídeo algo distinto. Sé que últimamente estábamos acostumbrados, bueno, últimamente no, porque hemos estado viendo varios vídeos sobre el set 4 y sobre las nuevas cartas y todo el rollo, pero hasta ahora, cuando hablábamos de un deck, lo que hacíamos era hablar un poquito del deck, comentar un poquito el mazo, las cartas, etcétera, etcétera, y luego jugábamos alguna que otra partida en Carabas, ¿vale? Entonces, de ahora en adelante vamos a cambiar un poquito esta fórmula y cuando haga vídeos hablando de mazos, comentando mazos, etcétera, lo vamos a hacer distinto, lo vamos a hacer de forma que vamos a hablar de decks, vamos a hablar de diferentes listas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Django y vamos a hablar de dos listas. Vamos a comentar dos formas distintas, podríamos decir, de jugar con Django, ¿vale? No, seguramente una será más correcta, otra será menos, pero son dos formas distintas de configurar la lista de Django, como aquel que dice. Y a priori lo que vamos a hacer a partir de ahora es que estos vídeos tendrán varias listas en lugar de una solo. Comentaremos características de cada una, comentaremos diferencias, veremos un poquito por dónde tirar con cada lista, etcétera, etcétera. Y la idea, quizá este vídeo no va a ser tan elaborado como pueden ser en el futuro este tipo de vídeos, porque no lo he podido organizar con tanto tiempo como me hubiera gustado, pero no va a haber partidas en Carabas, ¿vale? Os explico por qué. No sé si ha sido esta mañana o fue ayer, estaba currando y mientras tenía puesto un vídeo de fondo, ¿no? Siempre me suelo dejar vídeos puestos de fondo y van pasando uno detrás de otro y tal, y he llegado a un vídeo de un creador de contenido que no sé si es inglés o es estadounidense o de dónde es, que ha comentado que estaba organizando un torneo con Carabast y que ha tenido que cancelar el torneo. Ha tenido que cancelar el torneo porque se lo han pedido por varios sitios, porque al parecer el hecho de que los creadores de contenido hagan contenido con plataformas, parece que no tanto los vídeos en sí, como el tema de organizar eventos, torneos, etcétera, etcétera, puede repercutir en que se denuncia a la plataforma y de esta forma la plataforma pues deje de estar disponible para todo el mundo. Entonces yo soy consciente de que hay muchísima gente como yo que juega Star Wars Unlimited, que tiene que pegarse una hora de coche o similar para poder jugar con gente y que las dos opciones que tiene para jugar son jugar con webcam o jugar a través de Carabast, salvo pues ocasiones puntuales en las que te puedes ir a jugar a la tienda y tal, ¿no? Que en mi caso es pues como mucho una vez a la semana. Entonces, la cuestión es esa, que lo que no quiero es que por culpa de que haya canales haciendo vídeos con Carabas, como puede ser mi caso, aunque creo que no afecta tanto el hacer vídeos como el organizar eventos y tal, que por culpa de cosas así al final nos quedásemos sin la plataforma que tanta utilidad yo creo que nos da a todos, ¿no? De cara a testear, de cara a poder jugar en ratos libres, de cara a no tener que hipotecar una tarde entera porque tienes que montar el chiringuito con la webcam y no sé qué y no sé cuántas. Entonces creo que ante la posibilidad de que el seguir haciendo vídeos acabe traduciéndose en que esa plataforma cierre, yo creo que es mejor simplemente no hacer vídeos en los que juguemos Carabast, ¿vale? Y simplemente hacer vídeos a nivel teórico y demás, y que cuando sean partidas, pues serán partidas de tienda, ¿vale? De torneos de tienda que grabemos en Homelands y todo el rollo. De hecho, hablando de eso, quería comentaros que debo de ser probablemente la única persona del mundo que no se ha abierto 20 cajas Carbonita, por algún motivo, porque no paro de ver vídeos y tweets y posts en Instagram y en todas partes de todo el mundo abriendo cajas de Carbonita. Yo lo dije desde el principio, yo soy una persona humilde que hace contenido y que se compra como puede las cartas. Es verdad que tengo muchas cartas, pero también es verdad que no tengo vicios, no fumo, no bebo, etcétera, etcétera. Pero yo no sé cómo hace la gente para permitirse tantas cajas Carbonitas, sinceramente. Yo ya lo dije desde el principio, a mí no, es un producto que no me interesa porque no quiero foil, o sea, no me gusta el foil, entonces todo lo que me salga lo tengo que vender después, entonces no tiene ningún tipo de sentido comprarme una caja de ese estilo. Pero sí que es verdad que se echa un poquito en falta que no hemos hecho unboxing, no hemos hecho nada en esta colección, y he de deciros que es porque este fin de semana que han sido las presentaciones, a mí me ha pillado un fin de semana de un montón de compromisos familiares y no he podido no he podido jugar presentaciones, no he podido abrir, de hecho no tengo ninguna carta del set 4 todavía. Entonces este fin de semana coincide que en Homelands va a haber un evento de presentación de la nueva colección de One Piece, va a haber también un torneo mensual de Star Wars, entonces ya se va a jugar Star Wars con el set 4 y demás, y como yo no tengo cartas del set 4, pues no lo voy a jugar, pero sí que voy a estar allí para grabarlo, ¿vale? Entonces a partir de la semana que viene ya os empezaré a traer vídeos de partidas comentadas con el set 4, ¿vale? Que yo creo que eso también es algo que me apetece hacer bastante, empezar a ver macitos nuevos y partidas con las nuevas cartas y todo el rollo.
Bueno, básicamente quería resumiros esto, ¿no? Ah, sí, que ya que voy a ir a Homeland este fin de semana, pues obviamente compraré algo de material, entonces seguramente para este fin de semana o quizá para el que viene os haré algún videito de unboxing y demás. Sí que es verdad que creo que lo vamos a hacer distinto y esta vez lo que vamos a hacer es unboxing en directo, pero lo vamos a hacer en el canal de Girando Cartones, ¿vale? O sea que ya os comentaré más detalles cuando lo tenga más claro, pero creo que lo voy a hacer ahí, tanto el unboxing de One Piece como el unboxing de Star Wars en el canal de Girando Cartones, que es un poco el canal que dedico a las cosas en físico y tal, entonces tiene más sentido. Pero bueno, lo dicho, que no va a haber más Carabast en los vídeos, ¿vale? Por decisión mía propia, ¿vale? No penséis que es por ninguna decisión de nadie externo ni nada parecido. Simplemente no me gustaría que por culpa de que yo haga vídeos en Carabast, que no creo que sea importante, porque al final las visitas que tiene este canal no son relevantes, pero... no me gustaría que por culpa de que yo esté haciendo vídeos en Carabast, sentir luego que han cerrado Carabast y que pueda ser en parte culpa mía y tal. Entonces he decidido que lo voy a dejar de hacer. Y por otro lado, que habrá contenido del set 4 en físico a partir de la semana que viene, que tendremos esa apertura, pero que no va a ser de carbonita, ya os lo aviso, va a ser de cajas normales, que son las que yo compro, para tener las cartas normales, para jugar, el foil y todo el rollo, para quien se lo pueda permitir. Y por otro lado, lo del nuevo contenido, ¿vale? Que a partir de ahora vamos a intentar centrar el canal en un contenido un poco más teórico, más de meta, más de analizar cosas y pues seguramente haremos muy parecido a lo que hicimos en vídeos anteriores con el tema de la entrevista a Carlos, con el tema de que vino Alox y estuvimos hablando de las matemáticas de las bases. Todo este tipo de vídeos creo que me ha gustado mucho hacerlos y que van a ser un tipo de vídeo que me va a gustar seguir haciendo en el canal. Así que bueno, ya os iré actualizando un poquito más sobre cómo van estas decisiones, pero de momento simplemente quería avisaros porque a lo mejor alguno ha entrado y ha dicho, ostras, vídeo de Django tal, no lo juega, ¿por qué no lo juega? Pues así ya tenéis la explicación. Y ahora, después de toda esta intro súper larga que os acabo de hacer, contando 20.000 cosas que probablemente el 40% ni siquiera os interesen, puede que más, vamos a hablar de Django, venga. Efectivamente, soy Husky McPromo y sí, esta es mi nueva camisa favorita, pero la pregunta que tendrías que estar haciéndote es cómo lo hago para tener tantas cartas de One Piece, Star Wars y Magic al mismo tiempo y no arruinarme por el camino. Y la respuesta a todo eso es Card Trader Zero, un servicio con el que ahorro muchísimo dinero en gastos de envío. Una vez que he comprado a vendedores de todo el mundo sin pagar ni un solo gasto de envío, decido que ya tengo suficientes cartas en el almacén y pido con un solo gasto de envío que me las manden todas de golpe. Además, en el almacén de Card Trader Zero, ellos se encargan de revisar cada pedido y la condición de cada carta para que todo esté exactamente como yo lo he comprado. Y si hubiera alguna incidencia, la resuelven por su cuenta sin siquiera molestarme. O sea que es un servicio perfecto para gente como yo, que juega varios juegos y tiene que estar ahorrando en todo lo que puede. Si todavía no lo has probado, es el momento de hacerlo. Y en la descripción de todos mis vídeos tienes un enlace y un código con los que puedes conseguir un 5% de descuento para tu primera compra. Yo no me lo perdería. Listos, ya estamos aquí con la paginita de SWDB. Vamos a ver los dos macitos que os traigo, dos listas, mejor dicho, que os traigo del nuevo, de Django, el Django líder del set 3 que ya teníamos como uno de los top tiers del meta y que a priori parece ser que va a ser uno de los que van a seguir reinando, incluso puede que más todavía, de cara al set 4. Se ha comentado mucho, ¿no? Que Django ya era uno de los líderes más fuertes, ahora encima se ha visto reforzado por la llegada de nuevas cartas. Es verdad que algunas cartas son muy fuertes y van a entrar directamente en este mazo, otras puede que se queden como side, otras puede que no se lleguen a jugar, pero a priori yo creo que hay mucha gente con muchas ganas de probar estas nuevas cartas y estos nuevos juguetitos para el... cazador de recompensas Django. No sé por qué me ha trabado tanto decir lo de Django. Quería decirlo de otra manera para no repetir Django y al final he acabado haciendo algo rarísimo. En fin. Esta es la primera lista que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver dos listas distintas porque son dos formas distintas de plantear el mazo. Para empezar, esta es un poquito más tradicional porque estamos jugando algo muy similar a lo... Uy, que me cargo el micrófono. A lo que estábamos jugando antes. Vamos a echar un vistazo muy rápido, ¿vale? Para comparar listas. Y que es verdad que esta se va un poquito, el nuevo encuadre este que han hecho en el SWDB, a mí no me gusta nada, pero bueno. Como veis, hay muchas cartas distintas, bueno, muchas. Hay bastantes cartas distintas entre un mazo y otro, ¿vale? Y vamos a tener diferente presencia de nuevas herramientas en un mazo y otro. Así que vamos a empezar por el que os he dicho, que es un poquito más stock estándar, por así decirlo, porque además va mucho más 3, 3, 3, 3, 3, 3 y tiene menos cantidad de cartas distintas. En este caso, como veis, hay muchísimas cartas que aparecen en el mazo y hace o sea, cartas distintas en lugar de llevar 3 copias de las mismas y demás, pero bueno, para empezar tenemos una de las nuevas cartas, el First Order Stormtrooper. En este caso es un 2-1 por 1 que
cuando ataca y cuando es derrotado, hace un punto de daño indirecto al jugador, ¿vale? Entonces, esta carta a priori he visto que mucha gente la está empezando a jugar en Django. Yo tengo mis dudas en el sentido de que no te garantizas el poder hacer el punto de daño a nada en turno 1 y poder hacer ese Tarkin Town en turno 1, como puedes hacer con el ISB Agent o con el Daring Raid. Sí que es verdad que el hecho de poder hacer el daño tanto cuando ataca como cuando es derrotado va a ser útil, ¿vale? Pero jugar esto en turno 1 significa que si no juegas ISB Agent a la vez, en plan 1 y 1, no vas a poder hacer los daños con el Tarkin Town porque este solo lo hace cuando ataca, ¿vale? No lo hace cuando con on play. Y aparte, el siguiente turno, si llegamos a pegar, sí que es verdad que pegas de 2, no está mal, pero luego el punto de daño lo vas a hacer indirecto, de forma que el rival puede decir, mira, como no quiero que me hagas Tarkin Town, me como yo el daño, en vez de pegarme 2, me pegas de 3, me imagino que me estás pegando con un grido y ya está, ¿no? Entonces, me da la sensación de que se queda un poco como a medias entre ser un ISB Agent que te garantiza esa jugada de turno 1 que mata algo y ser un grido que pega de 3 por 1 y que te da muchísima ventaja en el principio en cuanto a la agresión en la partida y tal. Aún así, da la sensación de que mucha gente le está dando bastante cancha a esta carta. De hecho, si os fijáis, esta carta está en ambas listas, ¿vale? Aquí, de hecho, estamos viendo 3-2-2 en los costes 1, con 2 ISB Agent y 2 Grido, y sin embargo, en la otra lista tenemos 3-3-3, o sea que va mucho más full a esos costes 1, a poder hacer una jugada quizá con doble coste 1 en turno 1 o cosas del estilo. Otra de las características de esta lista es que vemos los Crafty Smuggler, es una carta que se ha visto bastante en el Django anterior, sí que es verdad que había versiones que iban más a naves y versiones que iban un poquito menos y versiones que a lo mejor no jugaban el Crafty Smuggler, pero por norma general es una carta que yo creo que se veía bastante en los mazos, bueno, en general en los mazos amarillos, pero en los mazos de Django creo que se seguía viendo también bastante, y en este caso en la tercera lista no lo vamos a, perdón, en la segunda lista no lo vamos a ver porque se opta por ir más al espacio y también porque se opta por jugar algunos costes un poquito más altos, ¿vale? Entonces, Daring Raid y ISB Agent Grado los podemos saltar porque obviamente van a ser cartas que van a seguir jugándose porque son prácticamente de los staples del mazo y tal. Sí que es verdad que a lo mejor podrías plantearte quitar los gridos si quieres llevar los Stormtroopers, pero es que los gridos me siguen pareciendo incluso mejores en muchas ocasiones. Luego tenemos los silenciadores de Kylo, que obviamente también son staple en el mazo, lo van a seguir jugando todas las versiones, en este caso lo vemos en las dos, pero aquí por ejemplo ya vemos una unidad que es este Saigerian Starhopper por 2-2-3, cuando es derrotado hace 2 daños indirectos a un jugador. Si os fijáis, esta versión ya da un poquito esa sensación de que lo estamos jugando más al daño indirecto, ¿no? De que llevamos más opciones o más cartas, incluso más unidades se podría decir, que funcionan con ese daño indirecto para intentar castigar al rival de forma que si toma la decisión de hacer el daño a sus unidades, pues o bien las agotamos o bien las rematamos con Tarkin Town, y si se lo hace a la cara, como somos un mazo súper agresivo, le vamos a castigar por ello. Entonces aquí vemos también otra de las diferencias, ¿no? El hacerle hueco a una unidad más por el espacio con este Saigerian y quitar ese Crafty Smuggler, que sería el coste 2 que sacrificamos en este caso para hacerle hueco al Saigerian. Luego aparte, obviamente, pues son 2 copias en vez de 3 y luego tenemos 2 gridos y 2 agentes en vez de 3 y 3, por tanto ahí hacemos en total 3 huecos para llevar otra carta más, que si nos fijamos pues luego podemos ver que por ejemplo lleva 3 copias del Death Space Skirmisher, cosa que no llevamos en esta lista, y bueno, aunque realmente ese hueco lo podríamos asimilar al Droid Missile, pero bueno, el Guerrilla Soldier también son 2 copias que no están en esta lista, entonces ahora hablamos un poquito de eso. Seguimos con los costes 2, donde tenemos Shootdown. Esta es una de las cartas que se ha comentado mucho que podía ser una de las nuevas incorporaciones en este tipo de mazos. Quizá no siempre en Django, pero sí que es una carta que la veo mucho para, por ejemplo, el Boba doble rojo, que todo este tipo de mazos yo creo que la pueden utilizar. Al final son 3 daños a una unidad espacial por 2, cosa que te va a venir muy bien incluso en turnos 1, incluso como mazo reactivo, poder hacer 3 daños a una unidad que le ha costado 2 al rival, rollo la típica salida de A-Wing Green Squadron. En turno 1 te lo mato y ya está. Además dice, si esa unidad es derrotada, de esta forma le haces 2 daños a la base. Entonces no solo te puedes cargar ese A-Wing del rival, sino que encima le puedes pasar dañitos extra a la base. Entonces Shootdown aquí no aparece, porque aquí estamos jugando una versión quizá un poquito más tempo y menos agresiva, y aquí lo que incorporamos es el No Good To Me Dead, que probablemente va a ser mejor en emparejamientos como contra Han,
por ejemplo, porque vamos a poderle agotar el líder en el turno que despliega y evitar que vaya a 7 recursos directamente. Quizá el No Good to Me Dead va a ser bueno en algunos emparejamientos más. Yo creo que donde más destaca precisamente es en ese emparejamiento de Han, pero va a ser bueno en algunos emparejamientos más, pero nos pone un poquito más en esa situación de tempo, ¿no? En esa posición de ser un mazo tempo y no un mazo tan agresivo. En este caso, el poder hacer 3 daños y 2 daños a base nos va a poner mucho más por delante en esa carrera de vidas, y combinado con el hecho de que tenemos más unidades en coste 1 y en coste 2 y tal, puede acabar siendo también muy relevante. Dos costes 2 adicionales, Sneak Attack y Surprise Strike. Sí que es verdad que son cartas que ya eran prácticamente staples en el mazo. O sea, Sneak Attack sí que es verdad que había gente que no lo jugaba, pero yo creo que era ya prácticamente una carta que se había asentado en los mazos de Django, igual que el Surprise Strike. Son dos formas de pegar más presión antes en la partida, una por el +3/+0 y otra por el simple hecho de colar una unidad antes de tiempo, ¿no? Podríamos decirlo, aunque luego se muriese, sobre todo para combinarlo con el Ruthless Rider y cositas así. Entonces en este mazo vemos que llevamos las mismas, lo que pasa es que llevamos solamente 2 Sneak Attacks en lugar de 3, y luego llegamos a los costes 3, donde nos encontramos ya otra de las diferencias. En la versión 2, como os he dicho, una versión un poco más tempo, nos encontramos un 3-3x3, este Death Space, 3-3x3 que cuando lo juegas, si tienes otra unidad espacial, cosa que en este mazo es bastante probable, pero no deja de ser curioso que, termino la carta, si tienes otra unidad espacial, agotas una unidad, ¿vale? Entonces este es como el nuevo Cartel Spacer. En vez de ser 2-3 es un 3-3, está bien, también te cuesta más de bajar, pero al mismo tiempo te encaja un poquito más, ¿no? Dentro de lo que es el plan de tu mazo. Pero ¿qué pasa? Que en esta versión estamos jugando 3 silenciadores y 2 Saigerian. O sea, estamos jugando 5 naves que se juegan en turno 1. Tampoco va a ser tan probable que tengamos una de ellas en mesa para jugar este Death Space en turno 2 y que podamos agotar algo para empezar una carrera haciendo disrupción al plan del rival y todo el rollo. Entonces realmente yo creo que este Death Space es una carta que va a funcionar probablemente más a partir del turno 3, turno 4, que no tanto en el turno 2 con 3 recursos, porque vas a querer dar tiempo para poder jugar ese Seventh Fleet, para jugar ese Elite P38, para jugar el IG 2000 y luego ya poder jugar ese Death Space Skirmisher y poder agotar algo, porque realmente no lo veo una carta que vaya a tener muchas posibilidades de ser efectiva en el turno 2. Obviamente puede pasar, ¿no? Que te abres el Silencer y haces turno 1 Silencer y turno 2 Death Space, te giro la unidad y te he ganado el tempo y tal, vale, muy bien, pero realmente no es tan probable que vaya a pasar y casi siempre creo que el P38 va a ser la jugada de turno 2, ¿no? Que vamos a querer hacer casi siempre junto con el Seventh Fleet Defender. En este caso, como os he dicho que es una versión más agresiva, en lugar de llevar una unidad de coste 3 que agota cosas, lo que llevamos es el Droid Missile Platform, porque es un 4-2 que si no nos lo responden le está cascando de 4 a la cabeza al rival desde el turno 3, y esto es algo que puede llegar a ser realmente peligroso y que además combina muy bien con el Sneak Attack, porque dice es un 4-2 y cuando es derrotado hace 3 daños indirectos a un jugador. Entonces significa que si lo hacemos con el Sneak Attack podemos jugar el Droid Missile, pegar de 4 porque entra preparado y luego se derrota y hacemos 3 de daño indirecto adicionales. Esos 3 de daño indirecto adicionales los podemos hacer teniendo todavía activo el Tarkin Town para rematar algo si el rival quiere hacerle daño a sus unidades, o los podemos hacer directamente a la cabeza dependiendo del pairing, ¿no? Si es un mazo que no juega muchas unidades, jugar un Sneak Attack con un Droid Missile puede ser tremendo, porque pegarle 4 y luego hacerle 3 adicionales es un ataque de 7 por pocos recursos y muy pronto en la partida. Sí que es verdad que renuncias a una unidad en la mesa, pero bueno, a cambio de bastantes daños. Y por otro lado, también el hecho de que tengamos a Django pues puede servirnos a nivel tempo, para que esos daños indirectos, si se los hace a las unidades, no pues impidamos que ataquen, ¿no? Ese turno, porque las agotamos y todo el rollo. Seguimos jugando también igualmente el P38 y el Seventh Fleet Defender, porque al final son staples en las naves de la baraja, pero en este caso, en la segunda versión, tenemos Guerrilla Soldier, 3 de recursos para un 2-3, que cuando lo juegas hace 3 daños indirecto. Como os he dicho, este mazo va mucho más a ese tempo y a esos mazos indirectos, o sea, tiene más presencia del daño indirecto. He dicho mazos indirectos, daños indirectos. No sé si he dicho mazos indirectos, pero de repente en mi cabeza no podía pensar en otra cosa. Entonces, además de eso, si se hace daño a una base, preparas esta unidad. Entonces esto contra control va a ser tremendo, porque lo vas a jugar por 3, no tiene unidades, se come 3 y encima preparas esto y por 3 recursos le estás pegando de 5 en turno 2. Es una muy buena carta, realmente a mí es una carta que me parece súper interesante. Al mismo tiempo es una carta que no sé si el mazo que la va a jugar va a ser este o va a ser otro, porque realmente es una carta que no sé hasta qué punto es una carta para jugar en un mazo de naves tipo este Jango Fett. Pero el hecho de que los daños indirectos puede ser que el rival prefiera hacérselos a unidades, puede que sea muy bueno en sinergia con el líder y con la base, así que realmente podría ser una carta que tenga cabida. Quizá veo esta carta jugándose tranquilamente en una Sabina amarilla
igual podríamos buscar alguna opción para jugar esto en algún mazo que aproveche el hecho de que sea Fringe, que podamos jugar cartas Fringe con una hora son dos o alguna cosa así, pero al final en un mazo agresivo, una unidad que puede pegar de 3 indirectos y en caso de que sea contra control, de 5 directamente a base, porque son 3 que te comes porque no tienes unidades y luego 2 que te pega porque se prepara, a mí me parece una unidad realmente interesante. Creo que tiene mucho campo por explorar esta unidad, creo que ahora mismo puede que no la veamos clara en ningún deck, pero creo que es una unidad que poco a poco irá probándose, o creo que la gente la debería probar y que puede llegar a acabar encontrando su hueco en algún que otro mazo, la verdad. A priori, en esta versión en concreto, con tantas opciones de daño indirecto y todo el rollo, creo que me gusta bastante las cosas como son. Bueno, después del Seven Fleet Defender, obviamente tenemos los Triple de Array, es la carta del mazo. O sea, si no existiera Triple de Array, probablemente este mazo no sería ni meta siquiera. Es bastante probable, las cosas como son. Y en este caso, pues la vamos a seguir llevando de 3 copias en ambos mazos, sería un error no hacerlo. Mientras que aquí pasamos ya a nuestras unidades grandes, a nuestro mid-game, vamos a llamarle, ¿vale? Porque nuestro late-game sería ese devastador, pero nuestro mid-game serían estas 4 unidades que vamos a ver ahora. En este caso seguimos teniendo algo más de herramientas de tempo. De hecho, si os fijáis, hemos renunciado a algunas cartas de coste bajo, como esta tercera copia del Saigerian, esas terceras copias de los costes 1, ese tercer Sneak Attack, llevamos solo 3 guerrillas en vez de llevar, perdón, solo 2 guerrillas en vez de llevar 3, llevamos 2 Seven Fleet en vez de llevar 3, entonces de repente aquí nos cabe meter un par de waylays para poder jugar ese tempo que os decía, ¿no? De hacer un poquito de disrupción al rival. Y si os fijáis, llevamos las mismas 4 unidades de late game, que son el IG-2000, el Fire Spray, el Ruthless y el Juggernaut. Estas 4 unidades van a ser nuestro mid game y luego el Devastador para el late. Esto lo vamos a llevar igual, pero en este caso vamos a llevar 2 copias del Geonosis Patrol Fighter, que ya lo hemos visto muchas veces, que es una unidad que va muy bien para aprovechar de los When Defeated, ¿vale? En este mazo en concreto tenemos When Defeated en el P38, que era el que se solía utilizar, tenemos el del Ruthless, pero es que también tenemos When Defeated en el nuevo First Order Stormtrooper, que es algo que antes no estaba y que ahora también se incorpora, ¿no? Tenemos además otro When Defeated en el Saigerian, tenemos el Grido que ya teníamos antes, entonces aquí estamos como añadiendo nuevas jugadas y nuevas opciones al Geonosis Patrol Fighter, que realmente es una carta que ya estaba funcionando en el mazo y que ya se estaba jugando en el meta del set anterior y que en este meta no tendría por qué dejar de jugarse realmente, especialmente si podemos hacer que vuelvan a la mano cosas que tienen pues mejoras, pilotos o cualquier cosa del estilo, ¿no? Así que yo creo que el Geonosis Patrol, aunque soy más... Es que es curioso porque yo estoy más por la labor de esta lista, sin embargo... El Crafty Smuggler lo quitaría y llevaría el Saigerian Starhopper, por ejemplo. O sea, soy como que me gusta más esta lista o me gusta más este concepto de cómo jugar Django ahora mismo, pero al mismo tiempo veo esta lista y pienso, uff, es que los Guerrilla Soldier y el Saigerian me parecen bastante tochos. Y sobre todo la carta que más me llama la atención de esta lista es el Geonosis Patrol Fighter, que creo que es una lista que se va a seguir jugando en el mazo. Es una carta que se va a seguir jugando en el mazo, ya no sé si de base o si va a tener que relegarse al banquillo, porque incorporamos muchas herramientas buenas ahora. Pero creo que es una carta que se debería de seguir jugando en Django y que seguramente se seguirá jugando en Django. Pasamos al coste 4, donde tenemos el nuevo IG-2000. Esta carta es una de las que más se cantaron en el spoiler, ¿no? Que acabarían dentro de este mazo. 3-4x4 con Overwhelm y con When Played hace un daño a cada una de hasta 3 unidades. Entonces con esto podemos, si tenemos a Django desplegado, agotar 3 unidades, lo cual es tremendo. Si nos ponemos tontitos podemos rematar alguna también con Tarkin Town, o a lo mejor hay alguna que estaba dañada y la podemos rematar con el propio daño que hace el IG-2000. Sobre todo el hecho de que esos daños no sean indirectos, creo que va a ser relevante, que los podamos elegir nosotros en esta carta en concreto va a ser muy bueno. Lo podemos combinar con Sneak Attack para que entre, haga los daños, agote cosas, luego pegue con Overwhelm además, y luego ya pues si se muere no pasa nada. Con triple de Raid encima es mejor porque pegamos, hacemos los daños cuando entra, pegamos con Overwhelm, tradeamos a favor porque además es una 3-4, casi siempre va a sobrevivir a los ataques, y encima luego vuelve a la mano y la podemos volver a jugar después, cosa que es tremendo para volver a hacer daños. Algo parecido pasa con el Juggernaut, que ahora hablaremos de eso, ¿no? En este caso vamos a lo mismo, tenemos 3 IG-2000, tenemos 2 Fetch Fire Spray, tenemos 3 Ruthless, 2 Juggernauts y 2 Devastadores. Aquí estamos en más o menos lo mismo porque es todo igual, pero hay 3 Juggernauts en lugar de 2. Yo creo que el Juggernaut es una carta de 3 en este mazo, sinceramente. Igual que pienso que el Fetch Fire Spray, se ha tenido que bajar a 2 copias porque ahora incorporamos estas naves más tochas y no podemos depender tanto del Fire Spray, ¿no? Y muchas veces queremos hacer triple de raid y en lugar de Fire Spray queremos encontrar una de estas.
Aún así es una gran carta, o sea, quiero decir, yo creo que a nadie le sorprende que el Fire Spray se vaya a seguir jugando en este meta también. 3 Ruthless Rider, poco hay que decir de esta carta, when play, when defeated hace 2 y 2, esas habilidades son muy buenas con Triple Raid, son muy buenas con el Sneak Attack, son muy buenas con el Geonosis Patrol si lo vais a jugar, y en general son muy buenas con Django, así que realmente es una carta que dudo que en algún momento vaya a bajar de las 3 copias. Luego tenemos el War Juggernaut, otra de las cartas nuevas, 3/7/6. Esta unidad tiene +1/+0 por cada unidad dañada. Importante, cuentan las tuyas y cuentan las del rival, y cuando lo juegas haces 1 de daño a cada una de cualquier número de unidades, sean tuyas o sean del rival. Entonces esto se puede jugar con un triple raid, se puede jugar con un sneak attack, se puede hacer que entre preparado, que le pegue a todas las unidades, incluyendo las nuestras propias. Si encima Django está desplegado, vas a agotar toda la mesa del rival, porque vas a elegir hacer daño a todo lo del rival. Ojo, esto hace daño a suelo y hace daño a espacio, o sea que es tremendamente broken. Y por otro lado, como tiene +1/+0 por cada unidad dañada, pongamos que teníamos 3 unidades nosotros y 3 unidades el rival, esto pega de 9. Entra preparado con el Sneak Attack y con el triple raid y esto pega de 9. Es una locura. Y encima es difícil que te lo puedan tradear de vuelta antes de que pegues, porque como va a entrar, va a hacer daños y va a agotarlo todo. Si está Django desplegado, si no está Django desplegado, pues puede hacer, te giro la más interesante o la que más me pueda pegar al War Juggernaut para evitar que me lo mates. Y luego te voy a pegar garantizado, a no ser que tengas un centinela, en cuyo caso pues ya tendríamos que ver cómo hacemos para darle la vuelta a la situación de la partida sin que esto se tenga que estampar con el centinela, porque obviamente sería una tragedia. Pero si había un motivo para jugar Django con verde, era sin duda el Overwhelming Barrage. Ahora que tenemos el War Juggernaut ya no hay motivo de jugar el Django con verde. Yo creo que no lo hay. Igual hay alguien que me dice, no, es que el mazo va mucho mejor en el meta de Hans, entonces sigo pensando que es mejor jugarlo. Pero teniendo War Juggernaut, que lo puedes jugar igualmente en esos escenarios en lo que quieres hacer es girarlo todo con el puntito de daño y tal, va a ser mucho más espectacular este mazo que la versión con verde. Sí que es verdad que la versión con verde pues luego tiene acceso a cartas tipo Vader, tipo Maul y cosas así. Es un plan de juego un poco distinto con el rampeo y tal, pero a priori yo creo que esta carta hace que ya no tenga tanto sentido jugar el Django con verde. La última carta que tenemos en el mazo, de hecho que la que tenemos en los dos mazos, porque el Geonosis ya lo hemos comentado, es el Devastador. El Devastador es una carta espectacularmente buena. Sí que es verdad que yo esta carta creo que va a ser mucho más jugada en otros mazos que en Django, pero aún así es un finisher espectacular para la baraja, porque por 8 es un 9/6, asignas tú el daño indirecto, y recordemos que tienes varias formas de hacer daño indirecto en este mazo, especialmente con esta lista, ¿vale? Pero además, cuando entra hace 4 de daño indirecto, entonces cuando entra ya vas a poder asignar esos 4 como tú quieras, que es una de las cosas más importantes de esta carta, pero lo más tocho de todo es que pega de 9. O sea, el turno que entra hace 13 daños, porque son 4 cuando lo juegas y luego los 9 que pega. Obviamente estamos hablando de jugarlo con Sneak Attack o de jugarlo con el triple raid para poder hacer que esto entre preparado y que pegue y todo el rollo, pero en caso de que lo juguemos por 8 simplemente, porque es una partida que se ha alargado, los 4 palos y luego enderezar, pedir iniciativa, enderezar y pegar de 9, eso no nos lo va a quitar nadie. Y la movida sobre todo está en el combo que hace esta carta con el Planetary Bombardment, ¿vale? Entonces ahí está la cuestión. Para mí esta es la cuestión más importante. Yo en estas dos listas os he planteado el Devastador de base y el Planetary Bombardment de banquillo, ¿vale? De hecho el banquillo, este es súper genérico. Esto es un banquillo del set 3, de hecho, con Subdown, Force Choke, Wolf y el Disabling Fan Fighter. Lo que pasa es que le he quitado los dos Breaking In. Esta es una lista, o sea, este banquillo es de una de las listas que hicieron Winner en un Planetary. Lo que pasa es que le he quitado los dos Breaking In y le he metido los dos Planetary Bombardments, ¿vale? Luego habría que ajustar un poquito más el banquillo dependiendo de la zona, el meta de vuestro área, vuestro torneos y tal, pero en este caso lo he querido hacer un poquito simplificado. Esta lista sí que tiene un banquillo un poco más enrevesado porque la he encontrado por ahí, pero a priori también pues cartitas de disrupción, como es más tempo pues sí que lleva ese Waylay, ese No Good To Me Dead, etcétera, el Commander también. La movida es que las cartas que yo creo que son clave van a ser los Wolfe, los Disabling y los Planetary Bombardment, dependiendo de si los llevamos de base o de banquillo. Pero enfrentarte a control, tener un Devastador y meterle el Planetary Bombardment va a ser prácticamente partida. Enfrentarte a control sin el Devastador y tener Planetary Bombardment va a ser prácticamente partida, porque le vas a meter los daños a la cabeza directamente, ¿vale? No va a tener prácticamente nunca unidades para poder parar el daño con otras cosas. Pero lo más tocho es que tenemos varias opciones de Capital Ship, porque no tenemos solo el Devastador, sino que tenemos también el Ruthless Rider, que nos sirve como Capital Ship para disparar este Planetary Bombardment. Entonces, si tenemos el Ruthless Rider y podemos hacer 12 palos en el turno de 6, porque hemos hecho, yo qué sé, porque hemos jugado, bueno, el turno de 7 sería, el turno de 6 Ruthless, en el turno de 7 Planetary Bombardment.
Pero vaya, me entendéis, que al final lo que quiero decir es que en combinación con el Rider y con el Devastador, esta carta va a ser espectacular en prácticamente todos los matchups, pero yo creo que sobre todo lo vamos a querer en partidas en las que el rival tenga pocas unidades y esos daños estén prácticamente garantizados a la cabeza, para que el rival diga, bueno, me curo 6 con una vigilancia y tú le digas, vale, pero yo te pego 12 con esto. Y que se quede un poquito igual, ¿no? Entonces ahí está un poquito la gracia de esta carta, que yo creo que va a tener más presencia en los banquillos, sinceramente, igual me sorprendo, pero diría que vamos a ver más veces el Devastador de base y el Planetary Bombardment de banquillo que de otra forma, ¿vale? Ya os digo, estas son dos listas y dos opciones para jugar Django ahora mismo en el inicio del set 4. Esta sería un poquito más tempo, más basada en los daños indirectos. Esta sería un poquito más agresiva, más... me sale decir straightforward, más lineal, ¿vale? Tengo estas cosas que jugar en curva y voy agresivo y voy a meterte presión y mientras mi líder te está tocando las narices, ¿vale? Lo que viene a ser Django. O sea, esto sería una partida más en la línea de lo que es el Django que teníamos en el set 3 y esto sería una línea un poquito más distinta. Así que es verdad que en el set 3 hemos visto listas de Django un poquito más tempo, más disrupción y tal, pero lo del daño indirecto sí que es realmente una novedad un poquito más de este set, ¿no? Bueno, obviamente, porque es una mecánica de este set, ¿qué cojones digo a veces de verdad? A veces de verdad no sé ni lo que estoy diciendo. Si me dijerais que tengo que elegir una de las dos listas, yo creo que a priori me plantaría con esta, ¿vale? Por ser un poquito más agresiva y tal, me parece más compacta también el hecho de no llevar tanta carta suelta de una copia a dos copias, pero es verdad que a lo mejor me plantearía jugar sin los crafties, quizá en vez de 3 shutdowns me plantearía, perdón, en vez de 2 shutdowns me plantearía llevar 3. Todavía tendría que buscarle a ver el hueco. 2 Seven Fleet Defender me parecen bien porque hemos incorporado otras 3 naves en este coste 3 que no nos van a dejar jugar el Seven Fleet tan a gusto muchas veces. Entonces, quizá a lo mejor me plantearía el First Order Stormtrooper bajarlo a 2 copias en vez de a 3, pero a priori creo que esta es la línea que me parece más correcta ahora mismo para jugar Django. Obviamente yo no soy ningún experto en jugar Django y seguramente haya gente que esté diciendo, pues mira, a mí me parece mejor jugarlo de esta otra manera. Y de hecho, aprovecho para deciros que si pensáis así, tenéis la cajita de comentarios para decirme cómo lo veis, cuál de las dos listas os gusta más, si hay algo que pensáis que me he dejado y que tendría que haber estado en alguna de estas listas, algo que por contra está en estas listas y os parece malísimo y debería estar fuera, cualquier cosita que queráis opinar sobre la baraja, tenéis la caja de comentarios, sentiros libres de comentarlo, porque a mí me encanta enzarzarme en conversaciones y debates y opiniones sobre las barajas. Y también tenéis el canal de Discord, donde estamos intentando arrancar ahí esa comunidad de Star Wars a base de conversación, de hablar de mazos y tal, y también de cara a un futuro próximo hacer torneitos entre nosotros también, ¿vale? Así que nada, poquito más. Yo creo que esto es todo lo que tenía que comentaros sobre las dos listas de Django. No voy a entrar mucho más al detalle de las cartas del banquillo porque la mayoría son conocidas. Sí que es verdad que a lo mejor hay alguien que dice, ostras, pues el Commander ese no me lo tengo fichado. Pues os lo pongo aquí para que lo veáis, ¿vale? Básicamente es por 5, ganas el control de un vehículo que no sea líder, que cueste 6 o menos, que no tenga piloto y si lo haces lo preparas y en el próximo regroup esa unidad vuelve a la mano del controlador. Entonces con esto lo que puedes hacer es, por ejemplo, imaginemos que estamos jugando Mirror, ¿no? Y el rival nos hace Ruthless Rider, pues nosotros le podemos robar el Ruthless, se lo podemos preparar, pegarle con el D4 y luego a lo mejor nos lo podemos comer con el Geonosis para no devolvérselo, cosas así. Porque al final esta carta, la desventaja que tiene con respecto... O sea, la ventaja que tiene con respecto al Change of Heart es que cuesta menos, la desventaja es que el Change of Heart sacrifica... perdón, le devuelve el personaje, no se lo da a la mano, entonces no le volvemos a dar las habilidades When Played. Sí que es verdad que le quitamos el tempo, ¿no? De que tiene que volver a pagar la carta, pero vuelve a tener las habilidades When Played. Y por otro lado, otra desventaja que tiene es que solo es a vehículos, no se lo podemos hacer a cualquier unidad. Pero teniendo en cuenta que vamos a tener un meta presumiblemente bastante dominado por Django, a priori vamos a poder quitar Firespray, vamos a poder quitar IG-2000, vamos a poder quitar War Juggernaut. Entonces el hecho de poder quitarle al rival un War Juggernaut, que lo había hinchado muchísimo y nos iba a pegar con él, yo creo que puede llegar a ser clave también para ganar algún Mirror. Así que carta interesante, yo creo, este Commander también para las partidas de banquillo. O sea, para los mirrors en el banquillo. Y nada, gente, ahora sí, vamos a dejarlo aquí. Lo dicho, seguramente voy a colgar estas dos listas en el Discord, ¿vale? Para que se empiece también a hacer un poquillo de conversación sobre Django y tal en el servidor. Así que si no os habéis unido, os recomiendo que os echéis un vistacillo. Porque de verdad que me gustaría tener un poquito más de comunidad ahí, sobre todo para poder hablar así a diario con más gente sobre el juego y empaparnos un poquito más del meta, los mazos y todo este rollo. Nada, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias de verdad por haberlo visto. Espero que os haya gustado este nuevo formatito en el que vamos a intentar
analizar un poco más o profundizar un poquito más en las cosas en lugar de simplemente ver el mazo y jugarlo. Quizá, como os he dicho, este primero se me queda un poquito corto en cuanto a profundidad porque lo he tenido que hacer un poco de decidirlo ayer, hacerlo hoy, porque ha sido cuando he visto esta situación con lo de Karabast y todo el rollo, pero de cara al futuro intentaré hacerlos un poquito más elaborados, quizá hablando un poquito más de las curvas, de las decisiones de Mulligan, cualquier cosita de este estilo, o incluso, ¿por qué no?, invitar a gente para que nos vaya hablando de los mazos cuando esas personas sean gente que maneja mucho el mazo o cualquier cosa de este estilo. Y nada, ahora sí que sí me despido, de verdad muchísimas gracias por haber visto el vídeo, muchísimas gracias por apoyar el canal, nos vemos en el próximo y un abrazo, gente.